tenemos la danza como adoración. Esta es de la materia alabanza y adoración. Muy bien. Entonces, con el espíritu correcto es poder de Dios para liberación y gozo en el Señor. Esto es la danza. Perdón, qué pena. La danza. La danza fue una forma de tributo y adoración en Israel. En Israel se usaba mucho la danza, lo puede ver uno expresado mucho en los salmos, también en los episodios donde se muestra, por ejemplo, cuando eh, Salomón construyó el templo, cómo adoraron a Dios, danzaban, cantaban, alababan y todo esto es algo pues precioso. Entonces, la danza en sí es una expresión de adoración. Se usa mucho en algunas iglesias hoy en día, no en todas, pero en algunas iglesias se usa las danzas y son bien lindas. Muy bien. La danza en la Biblia, la nación de Israel expresaba adoración mediante danza en diferentes acontecimientos. Era parte visible del culto y celebración espiritual. Entonces, para ellos, la danza era algo que era parte del culto. Muy bien. La danza en la iglesia. Aquí nos dice el apóstol Miguel Puig, el fundador de la universidad, juntamente con la apóstol, la pastora Norma o la apóstol Norma. Dice la danza en la iglesia. En Jesus is Lord International, la danza es parte vital de la adoración. Exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que el apóstol nos dice que es vital en la iglesia, que ellos ministran, que ellos tienen allí en Kissimmee, Florida. Muy bien. La danza como expresión de alegría. Cuando el pueblo lloraba, todos lloraban. Cuando reía, todos reían. La danza expresaba gozo por las bendiciones recibidas. Hermano, Entonces, en el movimiento misionero, cuando las están entonando las alabanzas, ellos no pueden ni siquiera ni aplaudir ni nada, nada más que escuchan alabanzas así, no se pueden ni mover, ni danzar, el ni... movimiento misionero mundial. ¿Sí? Ya. La verdad, sí, es como de pronto lo que decía ahora también la pastora Diana, que hay tipos de movimientos que son así demasiado conservadores, pero yo creo que la iglesia o la Biblia nos muestra cosas pues como muy diferentes, como muchas expresiones de alegría. Por ejemplo, cuando David traía el arca, ¿se acuerdan? En segundo libro de Crónicas y en el libro de Reyes también está narrado de cuando David fue y recuperó el arca del lugar donde estaba por allí en la casa de un hombre llamado, creo que era Abinadab, que su hijo era Pérez Usa, que tocó el arca. Bueno, el hecho es que David venía danzando con todo su ser, con toda su alma, venía danzando con mucha alegría y tenía cantores y gente que alababa a Dios, cantaban delante. Y él vino y puso el arca en una tienda porque todavía no se había construido el templo. Recordemos que el templo lo construyó el rey Salomón después del rey David, pero allí hizo como una carpa, una tienda que era una especie de tabernáculo, y allí él estableció cantores, danzas,
allí se manifestaban como gritos, se manifestaban gritos, muchas formas, muchas expresiones de adoración, de alegría delante del Señor. Por eso se dice que David conoció la gracia anticipada, porque todavía no se desarrollaba mucho ese tipo de adoración, y David o sea, adoraba, fue como el que fundó ese tipo de Y adoración, ahí fue cuando danzas y su alabanzas. mujer se burló de él, que Mical, Micaía se burló de él. exacto, Mical, Mical se rió de él porque estaba danzándole al Señor. exacto. Entonces, Pero no tuvo hijos, que Dios lo castigó, ¿verdad, pastor? exacto, Mire, exacto. pastor, entonces es El muy importante que nosotros le dancemos al Señor Amén, con nuestro cuerpo, porque a través de amén, la danza hay liberación, a través de amén. la danza hay comunicación con el Espíritu Santo y a través de la danza hay sanidad, hay muchas bendiciones. Hay Entonces alegría y gozo. sí, hay que tener en cuenta pues la manifestación del Espíritu Santo a través de la danza. No sé si yo le referí la historia cuando llegó un viernes de alabanza y liberación, una joven que comenzó a danzar y a danzar, pues al principio se veía una danza normal, pero cuando llegó Ujú. al púlpito, que cogió los floreros y los reventó, ya ahí no era danza, ya era una destructora. Claro, todo, recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo, todo hágase decentemente y con orden. Y Sí, también dijo, refiriéndose al profeta, el espíritu se sujeta al profeta. Y de amén. la misma manera también allí cuando es el Espíritu Santo no va a llevar a la persona a hacer ni daños ni tampoco ridiculeces. La verdad es que hay gente y uno entiende porque a veces hay iglesias tan conservadoras, porque también a veces hay iglesias que se van a extremos. La gente brinca, tiembla, se paran en las sillas. O sea, a veces hay cosas ya muy extravagantes que también se salen de una sana cordura. Y es muy importante tener en cuenta eso. El apóstol Pablo lo escribió a los Corintios diciéndoles, hágase todo decentemente y con orden, porque si la gente llega y los ve a ustedes en esas situaciones, los incrédulos van a decir, no, pues yo que voy a venir a esta manada de locos. Aquí lo que hay es gente que necesita es ir a un manicomio, ¿cierto? Entonces... Para todo es muy necesario un orden. Una danza bien establecida se ve hermosa cuando la gente está danzando, así como tú dices, en esa dirección del Espíritu Santo, que hay liberación, que hay gozo, que hay alegría, que hay felicidad, pero ordenadamente, eso es hermoso y se ve precioso. hermano, y hay personas que cuando están danzando y los van a de pronto como que a coger, no les gusta. Sí, o sea, Entonces no están porque danzando en el espíritu. claro, y ya se están yendo pues se están dejando llevar es por la carne y ya eso ya eso es muy delicado. Ahí hay un límite bastante, o sea, en todas las cosas, siempre el hilo de lo sano a lo que ya pasa a no sano siempre suele ser muy delgado. A veces Amén, es así es, difícil pastor. encontrar como ese hilo del equilibrio, pero toca los líderes, que uno como líderes, pues como líder, siempre le toca estar como revisando, ¿cierto? Estar como pendiente, porque no, el irse a los extremos suele hacer mucho daño, en tanto como el extremo de no moverse, sino de no mover ni las manos, como el extremo pues de irse a movimientos ya bruscos y grotescos y cosas pues que a veces uno ve por ahí, eso también hace mucho daño. Y pastor, aunque todo se haga en orden, todo organizadamente y direccionado por el Espíritu Santo de Dios, Amén. la danza o la adoración, aún a personas que conocen de Dios, les molesta también. A Sí, Les veces, molesta, sí. o sea, no, y no tiene que ser visita. Les molesta porque hay personas que
son frías, son heladas espiritualmente, tienen muchos, ¿verdad? Entonces quieren que los demás sean como ellas o como él. Entonces les molesta. Mical es bíblico. A Mical le molestaba la adoración de David. Claro. Entonces, No, lo no. mismo en la iglesia hoy en día. Hay personas que no le, mire, les molesta ni lo extremo, lo no extremo, les molesta. Claro, y eso siempre vamos a tener en las Sí, iglesias. Por eso es que uno como pastor o como líderes de la iglesia tenemos que basarnos mucho en el texto de Pablo donde dice a los Gálatas, pues no busco agradar a la gente, pues si agradara a Amén, la gente no aleluya. sería siervo de Jesucristo. Allí Entonces, se cumple, pastor, sí. cuando venga el Señor separará el trigo de la cizaña. Amén. Y Dios es el que conoce realmente los corazones. Obviamente que uno como líder le toca tratar de mantener un orden. Y si Claro. la gente está yendo a un desorden, toca pues buscar algún medio pues como para mantener las cosas en un orden sano. Pero Amén. finalmente el corazón solo lo conoce el Señor. Eso es... Aleluya. Amén. Muy bien, entonces la danza expresaba en el Antiguo Testamento gozo por las bendiciones recibidas. Mm. Muy bien. Jeremías 31 13 al 14. Si mi hermana Minerva me busca ese texto y me lo lee, por favor. Jeremías Jeremías 31 13 14. 31. 31, 13, 14 dicen. Ujú. 13, sí, 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué lindo. Mire qué precioso que empieza ese texto diciendo Las la vírgenes. Virgen, las jóvenes, está hablando de las mujeres jóvenes allí, de Y las cuando dice vírgenes son, eh, niñas jovencitas. Ujú. pero que no han tenido, Relaciones sexuales, a ¿sí? eso se refiere Ah, listo. la Mm, palabra de Dios. La Virgen se gozará. O sea, se está refiriendo a jovencitas y jovencitos. Luego ah, a viejos bueno, a personas mayores de los dos sexos, mujeres y hombres, que todos se puede una gozarán y mujer, danzarán. puede una persona ya con marido, danzar, hacer danza. Claro, claro, ¿por qué no? Allí está Mm, hablando la palabra de Dios. Vuélvalo a leer el 31. El dice, 13, el 13. el 13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los Amén. jóvenes y los viejos Amén. justamente, y cambiaré Amén. su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi O sea pueblo que la estará. danza trae abundancia, la adoración, la alabanza va a traer abundancia de bien. Amén. Amén. Entonces, claro, es para todos, Minerva, para todos, niños, jóvenes, viejos, para todos. Muy bien. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, Dios cambia el lloro en gozo y consuela a su pueblo. Y eso trae mucho gozo, mucha alegría, la consolación del Señor. Y danzamos y le damos gloria al Señor. Por ahí vi a Linda ahorita. Linda, bendiciones, ¿cómo estás? Quería saludarte. Si estás por ahí, Linda, te acabé de ver conectadita. No sé si de pronto se le cayó el internet, ahora se le salió, pero Eh, bueno, vamos a continuar. Pastor. Sí, Cuando la persona está danzando en el espíritu, tiene una pasión bien bonito y usted va a una iglesia que tiene limitaciones, que limitan, pues hay reglas, ¿no? Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. En una ocasión, dos señores en una iglesia danzaban mucho, danzaban, pero iba a llegar, en una ocasión iban a llegar por personas muy importantes a la iglesia, y el pastor le dijo, no, no vaya Dan, a los señores, porque habían dos ujú, señores, pero de edad, de bastante edad, ujú, que ellos estaban en el espíritu danzando.
Y Ok. entonces cuando llegaron esas personas importantes que Ajá. aportaban, pues eran Ajá. políticos importantísimos, le Ajá. dijeron, no, cuidadito, usted va a danzar, le digo. Por favor, mira, todos los domingos puedes danzar, pero este domingo no puedes porque vienen personas importantes, le digo, y no quiero que vaya Ay, a pasar por vergüenza, yo le digo. Y los viejitos ya estaban, ya tenían advertido, un límite, estaban ya estaban, advertidos. Mm. sí, estaban advertidos. Y Sí. comenzó el servicio y comenzó la alabanza y los viejitos en el espíritu y estaban como medio allí, moviéndose allí, quietitos, quietitos, pero en eso salió la alabanza que usted sabe que hay alabanzas que lo tocan de una vez, no hay, Sí, ¿verdad? amén. Y Y no la comienza pudieron contener. comienza la alabanza, pastor, y estaban los políticos, los importantes allá sentados y nada, y comienzan, y ellos les entró el espíritu y comenzaron a danzar, pastor y hermano, comienzan a danzar. Y el pastor se puso rojito y dijo, ay, Diosito, ay, ya me arruinaron el evento ya. Y comienzan aquellos viejitos y justamente en lo que van danzando los dos, van a caer y se les sientan en las piernas los dos hermanos. Los Justamente a dos las dos viejitos. visitas. Y cayeron. Y cuando terminó el servicio, ay, ay, señores, qué pena, discúlpeme, le dijo que es que, no sé qué pasó, le dijo, no, 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 le dijo. Me encanta lo que pasó acá, le dijo. Todo yo estaba escuchando y las alabanzas y todo esto, pero cuando ellos fueron allá y se sentaron donde mí, le dijeron los dos señores, yo sentí Mm. algo importante, algo que llegó a mi corazón, en mi cuerpo, y yo quiero volver a venir a esta iglesia, le digo. Yo quiero volver a venir acá. Lindo. Imagínense, entonces, a veces cuando limitamos, pues nos limitamos de muchas cosas a veces. Amén. Amén. Eso es verdad. Eso muy bien. Eso es verdad. Entonces, siempre que sea el Espíritu de Dios el que dirige las cosas, es muy lindo. Amén, amén. Nosotros no debemos dejar dirigir por hombres, Amén. sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Aunque de pronto sean los hermanos que nos quieran sujetar, no, vas a hacer esto, pero cuidado, mira esto, lo otro. No, Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que manda en mi vida y Él es el que tiene que hacer en mi cuerpo lo que Él quiere, Amén. Siempre, siempre todo decentemente y con orden es hermoso. decentemente. Amén. Entonces, la danza para celebrar casamientos se utilizaba también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en las bodas las bodas en Israel duraban 7 días y había banquetes, y habían cánticos y danzas en las bodas. Y ahí hay un ejemplo de No, ese es Jueces Jesús. 14:10 que habla de Sansón, Voy para cuando la cosa. Sansón hizo un banquete porque Ahí. se iba a casar con una joven filistea, entonces la danza acompañaba celebraciones importantes, porque, bueno, así lo dice el texto de la Sagrada Escritura, que lo hizo Sansón porque así solían hacerlo los jóvenes, así se acostumbraba entre los jóvenes cuando se casaban, desarrollaban unas danzas bien lindas. Muy bien, diseñados para adorar. Adorar a Dios es una razón principal de la existencia de la iglesia. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Totalmente. Amén. Adorar es atribuir valor a Dios por quien es y por lo que hace. Entonces, adorar es dar gloria al Señor. Por ahí leía algo algo leía esta semana que nosotros adoramos a Dios de acuerdo a nuestro conocimiento de Él. Cuando más se nos revela a Dios, más también se nos revela nuestra pequeñez. Cuando más se nos revela a Dios, más se nos revela su belleza, su hermosura, su gracia, su bondad. Entonces atribuimos a Dios todo el honor, toda la gloria, toda la honra, y eso es precioso. Y yo sí creo que el hombre fue diseñado para adorar. Todos nosotros como hombres y mujeres, obviamente me estoy refiriendo al género, hemos sido creados por Dios para adorar. Adoración en espíritu y en verdad. Sí, quien no me ha ayudado mucho leyendo. Marlon no me ha leído hoy. Si por favor, Marlon, me busca ese texto que está bien lindo en Juan 4:23 y 24.
que es donde habla Jesús con la mujer samaritana y le habla acerca de que los verdaderos adoradores o el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Marlon, ¿lo tienes? Amén, pastor. Juan Eh, 4:24. 23 y 24. Ok. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, aleluya. Entonces eso es precioso porque, o sea, debemos dejarnos llevar, dirigir por el Espíritu Santo. Bien recordamos el encuentro que Jesús tiene allí con la mujer samaritana y la mujer samaritana pensaba todavía pues para el tiempo de ellos en un lugar físico donde adorar y un tiempo, en ese tiempo habían horarios o tiempos estipulados. Recuerde que cuando Jesús, cuando Pedro y Juan subían al templo, dice que iban a la hora de la oración, a la hora de la oración. Entonces, habían horarios estipulados, lugares estipulados como el templo de Jerusalén, pero Jesús allí le dice a ella, no, ahora el templo vas a ser tú misma. Cada persona va a ser un templo donde mora el Espíritu Santo. La necesidad de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por otro lado, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la verdad es lo que nos va a llevar precisamente, como decía hace un minuto, que adoramos al Señor de acuerdo al conocimiento que tengamos de Él, al conocimiento revelado, al conocimiento de su verdad. Entre más lo conocemos, una persona entre más conoce a Dios, más va a anhelar adorarlo, más va a desear adorar. Muy bien. Textos de adoración. Salmos 29:2. El Salmo 29:2. Si Vladimir me lo Pastor, busca y me lo lee, por favor. Sí, adelante. pastor, a mí ese pasaje me impacta demasiado. Eso de ser pues adoradores en espíritu y en verdad. Y Amén, yo, o Pastora sea, yo siempre Diana. me he preguntado, o sea, ¿cómo se llega a eso? Porque imagínense que el Padre está buscando ese tipo de adoradores y si los busca, pues es porque no, porque no No, creo que haya Pastora, muchos, yo pues. estoy seguro que en usted ya lo encontró. En usted ya encontró una. Ay, pastor. Porque el anhelo que tú tienes Mm. de darle eso al Padre, ya eso es adoración en espíritu y en verdad. El adorar al Señor en espíritu y en verdad muchas veces no se trata de ser muy grande, se trata de amarlo de verdad. La mujer que vino y lo adoró y se postró y lavó sus pies con sus lágrimas, era la considerada menos del grupo, pero Jesús la consideró la más grande, la mayor, y quizás entre el grupo que habían, ellos pensaban que estaban adorando a Dios de una manera muy real, pero sus corazones estaban lejos, es lo que muestra la palabra de Dios. Sin embargo, esta mujer lo adoró verdaderamente en espíritu y en verdad. Y es eso, el hambre de Él, el deseo de Él, la transparencia de nuestras vidas, pastora, y todos mis queridos hermanos que estamos conectados, lo que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Salmo 29:2 dice la palabra del Señor así. Amén. Amén. Dad a Jehová la gloria, debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Me encanta eso. Adorar, o sea, dar a Jehová la adoración, la alabanza, o sea, que Él merece, que su nombre merece, y adorad al Señor en la hermosura.
de la santidad, porque es que la santidad es lo más precioso que existe sobre la tierra. Cuando uno tiene como esos vislumbres, me pasó ayer precisamente que yo estaba en un momento de oración muy lindo, de intimidad con el Señor. Y el Señor me empezó a mostrar todo como blanco, o sea, como puro, como un blanco limpio, puro, como las vestiduras de la gente, toda limpia, pura y no sé, como en el espíritu yo veía como tanta pureza a la misma vez que yo veía eso en mi espíritu, había como un gozo tan lindo en mi corazón porque la santidad es lo más hermoso. Desafortunadamente, nosotros todavía estamos en un cuerpo que es muy vendido al pecado, es muy viciado al pecado. Y no solamente usted y yo, al apóstol Pablo también le pasó, que él dice en Filipenses que él anhelaba con todo su corazón estar presente a Dios y ausente de su cuerpo, pero que desafortunadamente el cuerpo hacía que él no estuviera presente a Dios, o sea, como continuamente, todo el tiempo, al punto que él termina diciendo, para mí, yo quisiera ya partir con el Señor para estar presente a Él por toda la eternidad, que nada me separe, pero desafortunadamente esta carne a veces se convierte en un velo que nos separa, gracias a Dios el Señor ya lo rompió, pero en nosotros todavía sigue siendo sigue habiendo como cierta batalla por librar. No sé si me pasa solo a mí, a ustedes también les pasa, pero es tan precioso cuando nuestro espíritu percibe esa santidad, esa pureza del Señor Amén. y qué hermosa es la adoración en la hermosura de la santidad. Por eso dice allí, en la hermosura de la santidad, porque no hay nada más hermoso sobre la tierra que la pureza y la santidad de nuestro Sí. precioso Dios. Amén, pastor, y qué lindo es sentir esa presencia en la verdad, en la adoración, y que no esté el adorador constantemente incitando al pueblo, vamos a adorar, levanta tus manos, abre tu boca para que el Señor llene tu boca, alaba al Señor, adora. O sea, no hay que obligar al pueblo a que él haga esas cosas, porque si ya sabemos que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esos tales adoradores nosotros no tenemos por qué obligar al adorador al hermano a que adore. Claro, lo que pasa es que el que está adelante pues trata de motivar, pero la idea es que el que nos motive sea el Espíritu Espíritu Santo. Santo, O eso es lo sea, que cuando digo. uno siente su maravillosa presencia, uno no siente otro deseo que amarlo con toda su alma, adorarlo. Literalmente se derrite de pasión por su Así es. amor, por su presencia. Mm. Salmo 95 6 al 7 si de pronto Minerva, ya que está ahí, me lo puede buscar, le Sí, agradezco. 6, 7 Muchas gracias. dice, adoremos, venid, Ujú. adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Entonces, mira esa expresión. Venid, adoremos, postrémonos. Eso es una expresión muy preciosa que básicamente la encontramos, o sea, en los Salmos y nos dan un ejemplo de cómo el pueblo del Señor adoraba a Dios ya pues en el tiempo de David, porque estos salmos la mayoría fueron escritos por David, como ya lo vimos antes. Entonces, ¿cómo había evolucionado la adoración? Porque David fue una persona que recordemos, tuvo como una gracia anticipada, vivió una gracia anticipada y él pudo comprender todo lo que era la verdadera
adoración al Señor, pudo adorar al Señor. Yo creo que conforme el Señor le dice a la samaritana que está buscando personas que le adoren en Te espíritu y mando en tu verdad, mamá. David fue un hombre que le adoró en espíritu y en verdad. Muy bien. Desde la eternidad ha existido adoración. En Apocalipsis 4:8 uno puede ver allí, Marlon, ¿me lo puede buscar, por favor? Y luego, si Carlos, no sé si Carlos puede leer. ¿Carlos puede leer dónde está? Pastor, estoy llegando, ya estoy llegando. Si me da Ok, tiempito, claro que sí. ok, tranquilo. Y si no, si la pastora Diana me puede ayudar leyendo el Salmo 148 1 al 4, pero primero vamos a tener el Salmo 4:8. Perdón, Amén. Apocalipsis 4:8, mal. Ok. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Wow, entonces sabemos que allí en Apocalipsis 4:8 lo que el apóstol Juan está viendo es eternidad. O sea, ese es un texto, eso es una visión que el apóstol ve que se sale del tiempo, porque en la eternidad, desde la eternidad pasada, antes de crear el mundo, hasta la eternidad futura, después de que todo el mundo se acabe y todo lo que somos nosotros se acabe y pasemos a la eternidad, siempre ha existido esa adoración en el cielo a Dios. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre ha sido adorado el Señor. Siempre ha existido ese tipo de adoración. No sé si Carlos ya nos puede leer 148 1 al 4 y si no, para que nos lo lea la pastora Diana, por favor. Mi pastor, Salmo 148, del 1 al 4. Sí, por favor, Carlos. Muchas gracias. Salmo 148, del 1 al 4, dice la palabra de Dios, aleluya. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Wow, eso es muy poderoso, ¿no? Es una Amén. expresión de que todo el universo, estrellas, sol, luna, aguas del universo, aguas de los cielos, todo alabe al Señor, todo adore al Señor. Es precioso porque también nos muestra esa cobertura, esa universalidad de Dios, que es el dueño de todo cuanto existe, el creador de todo cuanto existe. Yo no Pastor, sé sí, adelante. cuando dice el universo, me parece que no, no sé si estoy seguro, también todos los animales, Sí, ahí ¿no? más adelante en ese ¿Verdad? mismo salmo sigue todo eso, sino Ah, que es muy largo para leer todo. sí que estaba, no, no me recordaba, por Ajá. eso quería Sí, ahí consultar. mismo sigue adelante con todo eso, pero es precioso y quería pues solamente que reflexionáramos un poco en si ha visto alguna vez videos de lo que la gente, o sea, de lo que dicen los que saben, los científicos, los que tienen los telescopios y ven lo más lejos que pueden mirar, o sea, de la extensión del universo que o sea, ni siquiera a cientos de millones de años luz alcanzan pues todavía esos aparatos a ver el universo en su enorme extensidad. Yo no sé si la palabra sí, en lo extenso que Extensión. es
el universo, lo enorme que es todo el universo, los cientos de miles de estrellas que se crean constantemente, todo lo que sucede todo el tiempo y cómo podemos ver que Dios tiene el control de todo ello y es tan grande nuestro Dios que tiene el control de todo ello, que dice que a las estrellas llama por su nombre y a usted y a mí tan pequeñitos también nos conoce por el nombre y ama, nos ama y cuida de nosotros. Wow, qué precioso. Tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. Muy bien, adoración en la tierra. Siempre se ha adorado a Dios en la tierra. Por ejemplo, en Edén, Adán y Eva tenían una linda relación con el Señor antes de caer. También los patriarcas, cuando Abraham, Isaac, Jacob, ellos siempre que tenían una revelación de Dios hacían un altar donde adoraban a Dios, reconociéndolo como el Señor. También el tabernáculo de Moisés, allí ya el Señor empezó a dar unas reglas para esa adoración por medio de los sacrificios y por medio de los sacerdotes, los levitas, ya se empezó a establecer una adoración. Y luego en el templo de Salomón es donde ya tocamos un poco el punto hace rato de lo que instituyó David de danzas, cánticos, gritos, alabanzas de muchas formas. Muy bien, entonces la adoración evolucionó según el trato divino o según la revelación divina. Restauración de la verdadera adoración. Jesús reveló que el lugar de adoración es el corazón. Amén. Ya eso lo hablamos también un poquitico ahorita con la mujer samaritana. Ahora el templo es el corazón. El templo somos tú y yo, el lugar donde Él quiere morar, el lugar donde Él quiere ser adorado. Ahora es nuestro corazón, no tanto un lugar físico. Nos reunimos en la iglesia, obviamente, porque todos los hermanos juntos, como piedras vivas, que también nos llama el Señor en la carta del apóstol Pedro, como piedras vivas, nos unimos unos con otros porque unos con otros nos contagiamos de esa misma adoración, nos ayudamos los unos a los otros, crecemos como el pueblo de Dios y bueno, es precioso adorar juntos, reunidos, pero individualmente, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Ahora cada creyente es templo del Espíritu Santo. Usted lo es y yo lo soy. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Ya para finalizar. Por eso es que nosotros tenemos que vestir con decoro nuestro cuerpo, porque es el templo Bien, del Espíritu Santo. también. Amén. Nuestras palabras que no hablen muerte, sino vida, ¿verdad? De Amén. nuestro comportamiento en la sociedad, ya que somos unos periódicos abiertos, un heraldo abierto, como llama la Biblia. Amén. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, debemos andar decorosamente y hablar conforme a la palabra del Señor y los gestos. Porque a veces cuando uno reclama alguna cosa, dice, ¿y eso que eres cristiano? O sea, como uno es cristiano, todo el mundo quiere pasar por encima de nosotros, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces uno Ajá. tiene que reclamar las cosas con sencillez y con sabiduría. Amén. Amén. Así es. Así es. Así es, Vladimir.